Tema 7. El contrato de transporte terrestre, segunda parte. El transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril. El transporte multimodal. Primera parte. El transporte por ferrocarril, del monopolio a la liberalización. El elevado coste de las infraestructuras de transporte ferroviario y de los propios vehículos ha servido como fundamento para la consideración del transporte ferroviario como servicio público, explotado en régimen de monopolio por la empresa pública Renfe. La pérdida de competitividad del sector y las políticas comunitarias orientadas a la creación de un mercado único ferroviario europeo provocaron un importante cambio en este sentido y generaron la adopción de un considerable número de disposiciones legales cuya finalidad no era otra que la liberalización del transporte ferroviario. Se planteaba la necesidad de contar con una industria ferroviaria competitiva y de potenciar su empleo en el transporte de mercancías, siendo necesario acabar con la etapa de monopolios y de consideración de este tipo de transporte como un servicio público. Para ello se hacía imprescindible separar por un lado la infraestructura, por otro lado el servicio y por último el control, pues no puede olvidarse que la concepción clásica del servicio público conculca no solo las 4 libertades comunitarias, sino las exigencias establecidas por el derecho europeo de la libre competencia. Se pretende, por otro lado, lograr la convivencia perfecta entre la liberalización del sector y las garantías en cuanto a la seguridad y calidad en la prestación de los servicios de transporte ferroviario, intentando además que la realización de dicha actividad en régimen de libre competencia no genere una elevación de los costes que han de satisfacer los viajeros. La primera norma comunitaria fue la Directiva 91/440 sobre desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, que impuso la separación contable de las infraestructuras y de los servicios. A ella siguieron la Directiva 95/18 sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 95/19 sobre la adjudicación de las capacidades de las infraestructuras ferroviarias y la fijación de los correspondientes cánones de utilización. A pesar de la importancia de estas disposiciones, no tuvieron el efecto deseado, por lo que se aprobó el primer paquete ferroviario, formado por 4 directivas que tenían como objetivo primordial la regulación de las infraestructuras ferroviarias y facilitar que las empresas que quisieran operar en el sector del transporte ferroviario pudieran acceder a dichas infraestructuras en condiciones de igualdad, transparencia y objetividad, garantizando la seguridad de transporte ferroviario. Fruto de los trabajos llevados a cabo para la elaboración del Libro Blanco, denominado la Política Europea de Transporte de cara al 2010 del 2001, se aprobó el segundo paquete ferroviario, cuyo objetivo era la consecución de un espacio europeo ferroviario integrado. El tercer paquete, centrado en la consecución de la apertura del mercado, tuvo su origen en el Libro Blanco, proseguir la integración del sistema ferroviario europeo, el tercer paquete ferroviario de 2004. Parte de los objetivos liberalizadores propuestos se consiguieron con la Directiva 2012/34, por la que se establece un espacio ferroviario europeo. Sin embargo, no parecía ser suficiente, por lo que la Comisión Europea anunció en 2013 el cuarto paquete ferroviario, con el que se pretendía la reforma de los anteriores, con el objetivo de potenciar el papel del ferrocarril, en aras de conseguir la plena apertura de los mercados ferroviarios nacionales para el tráfico de viajeros en el año 2019.
En nuestro ordenamiento, el hito de la materia lo constituyó la Ley 39/2003 del sector ferroviario y su reglamento aprobado por el Real Decreto 2387/2004. La primera ha sido derogada por la Ley 38/2015, con la que se ha incorporado a nuestro ordenamiento la Directiva Recast de 2012, norma que ha experimentado una profunda modificación por la Ley 26/2022. El segundo, reformado recientemente en materia de sistemas de reclamaciones por el Real Decreto 44/2022, debe entenderse hasta tanto se apruebe la norma de desarrollo de la nueva ley, derogado en todo aquello en lo que la contradiga. El fortalecimiento del mercado ferroviario europeo y todos los esfuerzos que se han llevado a cabo para mejorar su competitividad sufrieron un importante varapalo como consecuencia de la pandemia. Tanto es así que se aprobó el Reglamento 2020/1429, por el que se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible, habida cuenta del brote de COVID-19. A pesar de la liberalización que se consigue con las disposiciones citadas y especialmente con las recientes reformas de la ley del sector ferroviario, no podemos dejar de reseñar el importante elenco de facultades que la misma atribuye a la Administración. Así, la Dirección General de Transporte Terrestre, a la que se encomienda el otorgamiento de autorizaciones y títulos habilitantes, así como las labores de inspección. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias, esto es el ADIF, que ha reemplazado a Renfe en la Administración y Gestión de Infraestructuras, construcción de otras nuevas y adjudicación de la capacidad de infraestructura. El Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria será, por último, el organismo encargado de garantizar la pluralidad de operadores, controlar el mercado y resolver los conflictos que puedan surgir en el mismo. Segunda parte, el contrato de transporte de mercancías por ferrocarril. Apartado 1, régimen jurídico nacional del transporte de mercancías por ferrocarril. Como indica el legislador en el preámbulo de la LCTTM, la norma resulta de aplicación al transporte de las mismas por ferrocarril, toda vez que, ex artículo 1 y 2, su ámbito se extiende a los contratos de transporte de mercancías que se desarrollen por vía terrestre por medios mecánicos con capacidad de tracción propia. Se proporciona claridad al marco normativo regulador de la materia, conformado hasta el momento de la entrada en vigor de dicha norma por los artículos 349 al 379 del Código de Comercio, expresamente derogado por la disposición derogatoria única. Hasta 2009 no existía un tratamiento uniforme del contrato de transporte de mercancías por ferrocarril, lo que provocó que las disposiciones de carácter administrativo regulen aspectos relacionados con el contrato que analizamos. Así, en orden a la determinación del vehículo o medio utilizado para la realización del transporte, el legislador en la LOTT define el transporte por ferrocarril como aquel en el que los vehículos en los que se realiza circulan por un camino de rodadura fijo que les sirve de sustentación y de guiado. Con anterioridad a la reforma de 2013 se excluye de tal consideración los teleféricos, así como otros medios análogos de transporte que utilicen cables, tractor o portador o que no tengan camino terrestre de rodadura. No contempla el legislador referencia alguna al respecto, pudiendo considerar que dichos vehículos siguen excluyéndose del ámbito de aplicación de la disposición sobre la base de que incumplen la exigencia de circular por un camino terrestre de rodadura.
El porteador se somete a determinados requisitos establecidos en la ley del sector ferroviario. Así, la actividad de las empresas ferroviarias se condiciona a la obtención de la correspondiente licencia previa acreditación del cumplimiento de los requisitos que en orden al tipo social, a su capacidad financiera, su competencia profesional y a la cobertura asegurativa de sus responsabilidades se regulan en los artículos 49 y siguientes de la LSF y 59 y siguientes de su reglamento, en cuanto no resulten incompatibles con la norma legal. Se regulan con igual detalle las consecuencias del incumplimiento de las mencionadas exigencias que se concretan en la suspensión y en casos de gravedad en la pérdida de licencia. Se prevén además las obligaciones que en orden a la prestación del servicio han de cumplir las empresas ferroviarias. No podemos olvidar la referencia de que el legislador realiza el cumplimiento de las adecuadas medidas de seguridad en la ejecución del transporte. Todos los preceptos citados se han visto afectados por la reforma de 2022 en aras de adecuar la norma a la reciente liberalización de los servicios comerciales de transporte ferroviario de viajeros. Sentada esta base, se trata de poner de relieve aquellas especialidades que en relación con el transporte nacional de mercancías por ferrocarril se contienen en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías e incluso en el reglamento del sector ferroviario. La primera especialidad la encontramos en el artículo 33 LCCTM respecto de los plazos de entrega de las mercancías. Así, frente al criterio que rige en el transporte por carretera, en el transporte ferroviario, el legislador establece de forma expresa el plazo máximo en el que habrá de efectuarse la entrega de la mercancía, salvo que las partes hayan establecido expresamente otro plazo en el contrato, sin que juegue en este caso la razonabilidad y diligencia como criterio determinante, al no hacerse referencia expresa a la misma. Dicho plazo máximo se conforma por la acumulación de dos lapsos temporales, el primero para la expedición y el segundo para el transporte, que varían en función de que el objeto de la expedición sean vagones completos o en régimen de paquetería. Estos plazos legales pueden ser modificados, además de por acuerdo entre las partes, por el porteador, ampliándolos en aquellos casos en los que durante el viaje las mercancías se transporten por líneas con diferente ancho de vías, por mar o por carretera cuando no exista conexión ferroviaria, o en aquellos otros en los que concurran circunstancias extraordinarias que entrañen un aumento anormal del tráfico o dificultades anormales de explotación. No precisa el legislador cuándo hubiera sido conveniente, a qué circunstancias extraordinarias se está refiriendo, por lo que parece que en cualquier supuesto que pueda considerarse anómalo a criterio del transportista se está imponiendo a éste la obligación de notificar al cargador y esperar sus instrucciones, a fin de no incurrir en una posible responsabilidad por retraso. La segunda especialidad se encuentra en el artículo 47 de la LCTTM. La norma regula los supuestos de responsabilidad del porteador en el transporte terrestre de mercancías, contemplando tanto los daños ocasionados por el propio porteador como aquellos que se deriven de las actuaciones llevadas a cabo por sus auxiliares de la empresa ferroviaria, los administradores generales de infraestructuras ferroviarias. El porteador va a responder de los actos y omisiones de estos administradores cuando recurra a sus servicios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tiene asumidas. La falta de un tratamiento adecuado del contrato de transporte ferroviario de mercancías hasta el año 2009 provocó que el legislador abordase en las normas del derecho administrativo el tratamiento de aspectos relacionados con el contrato. Este hecho ha motivado que la doctrina se cuestione la validez o la vigencia de los artículos 91 al 94 del Reglamento del Sector Ferroviario, norma que no ha sido derogada por
por la Ley del Sector Ferroviario de 2015 y que en consecuencia debe considerarse en vigor en todo aquello que no la contradiga. Respecto del artículo 91, por el que se impone a los cargadores y destinatarios que se encarguen de efectuar la entrega y recogida de mercancías en la terminal ferroviaria el deber de obtener autorización para entrar en dicha terminal con los vehículos apropiados, condicionando la misma a la cobertura de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pueda ocasionar. Se afirma no solo que el mismo no tiene fundamento en la ley del sector ferroviario, sino que colisiona con la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, al no establecer esta última condicionamiento alguno en este sentido. La regulación del título de transporte contenida en el artículo 92 del Reglamento del sector ferroviario debe entenderse derogada por las normas que se prevén en los artículos 16 y siguientes de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. Igual consideración debe hacerse en relación con el régimen de responsabilidad que contempla el precepto reglamentario. La relación del artículo 94 del Reglamento del sector ferroviario con el artículo 31 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías merece una consideración especial. El segundo se encarga de regular los impedimentos en la realización del transporte en las condiciones contractuales fijadas por causas debidamente justificadas que no guardan relación alguna con una conducta culposa o negligente del porteador. El artículo 94, por el contrario, regula las medidas compensatorias a las que se tiene derecho el cargador en los supuestos en los que se cancele o interrumpa un servicio por causas imputables a la empresa ferroviaria. Ambas disposiciones extienden su ámbito de aplicación a supuestos total y absolutamente diferentes, por lo que consideramos que las mismas son compatibles, de tal forma que no podemos entender derogado el artículo 94.1 de forma tácita por contradicción con el artículo 31. Por ello, cuando el transporte ferroviario se cancele o interrumpa por causa imputable a la empresa, el cargador tendrá derecho a su elección a que la carga sea transportada en otro tren o en otro medio de transporte adecuado, o a que se le devuelva el importe pagado, asistiéndole además el derecho a reclamar las indemnizaciones a las que haya lugar. Así, si de estos hechos imputables se derivase la pérdida o avería de la mercancía o el retraso en la entrega de la misma, será de aplicación las normas contenidas en los artículos 47 y siguientes de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. Cualquier otro daño deberá ser reclamado conforme a los cauces previstos para la exigencia de las responsabilidades contractuales. Por último, los párrafos segundo y tercero del artículo 94 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías deben considerarse derogados por las normas sobre responsabilidad del porteador establecidas en la ley. Apartado 2. El contrato de transporte internacional de mercancías por ferrocarril. La regulación del transporte internacional por ferrocarril se contiene en el Convenio de Berna de 1980, esto es el COTIF, modificado en varias ocasiones, la última en 1999 por el Protocolo de Vilna, ratificado por España en 2006. Para el caso de mercancías peligrosas debe tenerse en cuenta el apéndice C del convenio RIT, que se modifica cada 2 años, la última en 2017. Las previsiones de esta última disposición se aplican al transporte nacional por imperativo del artículo 1 del Real Decreto 412/2001, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. El Protocolo de Vilna se divide en varios cuerpos normativos. El primero, comprensivo del convenio en sí, por el que se establece la Organización Internacional de los Transportes por Ferrocarril. El segundo, sobre privilegios e inmunidades de la organización. Y les siguen los apéndices A y B, relativos respectivamente al contrato de transporte de viajeros y su equipaje.
Las reglas CIM presentan una importante similitud con las normas sobre transporte de mercancías por carretera, que es el convenio CMR. Conforme a lo establecido en su artículo 1, las reglas resultan de aplicación al contrato de transporte ferroviario de mercancías, así como a determinados contratos multimodales, sean mercancías que podemos denominar ordinarias, que son cualesquiera bienes muebles o especiales. Por otro lado, parece que las reglas se aplican exclusivamente a los contratos onerosos, a pesar de que las CIF son de aplicación también a los gratuitos y no se encuentre argumento que justifique el tratamiento diferenciado, más allá de la vinculación a la actividad empresarial. La onerosidad del contrato o los gastos derivados del mismo son conforme al artículo 10 de cuenta del expedidor cargador, salvo estipulaciones en contrario y con excepción del supuesto previsto en el párrafo segundo del precepto. Además, se aplican al transporte internacional, es decir, a aquel en el que los lugares de recepción y entrega de las mercancías son distintos, siempre que los dos sean Estados miembros del COTIF o que las partes hayan decidido someterse a las reglas, si solo uno de los estados es miembro del convenio. Las reglas CIM son, por otro lado, normas de carácter imperativo que solo podrán ser alteradas en aquellos supuestos previstos expresamente en las mismas. De hecho, cualquier cláusula que las contravenga se considera nula y no producirá efecto alguno, sin que ello suponga la nulidad de otras disposiciones del contrato ni del contrato en sí mismo. Esta exigencia no es óbice, sin embargo, para que el transportista pueda asumir obligaciones o responsabilidades superiores a las previstas en las reglas. En cuanto a los elementos subjetivos, coinciden con los de cualquier contrato de transporte: el transportista, el cargador y el destinatario. El contrato se documenta del estado y circunstancias de las mercancías cuando el porteador las recibe en la carta de porte, con arreglo a un modelo uniforme. El documento deberá ser expedido con el contenido que exige el artículo 7, que debe entenderse completado por lo dispuesto en el artículo 15 sobre documentación administrativa. Deberá expedirse además en la forma y con las condiciones que se prevén en el artículo 6, so pena de incurrir en caso contrario en la responsabilidad establecida en el artículo 8. Como en el transporte internacional por carretera, la carta de porte hace fe de las condiciones del contrato de transporte y de la recepción de las mercancías por el transportista, así como del estado de las mismas y de su embalaje, debiendo tenerse en cuenta el derecho de comprobación inicial que asiste al porteador y de hacer constar en la carta las reservas motivadas que estime. En cuanto al contenido del contrato, antes de iniciarse el transporte, las reglas imponen, junto a la obligación de emitir y entregar la carta de porte, la entrega de las mercancías al porteador, remitiendo a la voluntad de las partes la determinación de a quién compete la carga y descarga de las mismas, y estableciendo que a falta de pacto corresponde al transportista con respecto a los bultos y al cargador en relación con los vagones completos. Se imputa al expedidor la responsabilidad por cualquier daño que pueda ocasionar al transportista la carga defectuosa, así como por los daños o defectos del embalaje. No se obliga al transportista a verificar el estado y o circunstancias de las mercancías. Si lo hace, tendrá derecho a efectuar en la carta de porte las reservas que estime. Se consagra el derecho del expedidor a exigir que se compruebe la mercancía en aquellos casos en los que sea este sujeto quien efectúa la carga, previendo que el porteador solo podrá negarse si no posee los medios para ello. Los gastos en tal caso son de cuenta del expedidor, debiendo dejarse constancia en la carta. El transporte deberá llevarse a cabo en los plazos previstos en el artículo 16, salvo que las partes hayan acordado otros distintos o que, concurriendo las circunstancias previstas en el párrafo tercero del precepto, el transportista pueda fijar plazos suplementarios.
A fin de dar cumplimiento a esta obligación, debemos tener en cuenta que en principio recae sobre el expedidor el cumplimiento de las obligaciones o formalidades aduaneras. La entrega al destinatario de las mercancías y de la carta de porte deberá efectuarse conforme al artículo 17. No podemos olvidar el derecho de disposición sobre las mercancías, derecho que se atribuye al destinatario desde que se emite la carta de porte, salvo que el expedidor indique expresamente lo contrario en la misma. Entregada la mercancía, el destinatario podrá exigir la comprobación de los efectos en destino si considera que no se encuentran en las condiciones consignadas por el cargador, autorizándosele a rechazar la mercancía incluso después de haber aceptado la carta y pagado los gastos. Tratándose de daños no aparentes después de la entrega, el plazo para pedir la comprobación es de 7 días, debiendo llevarse a cabo conforme a las reglas del país de entrega. Las reglas CIM regulan de forma detallada el procedimiento que ha de llevarse a cabo cuando se plantean impedimentos para realizar el transporte o efectuar la entrega de las mercancías. En el primer caso se prevé la posibilidad de que el transportista traslade las mercancías modificando el itinerario o consulte el derecho habiente al respecto, opción esta última que será la que haya de realizarse cuando la continuación no sea posible. De no recibirse las instrucciones en un plazo razonable, el transportista adoptará las medidas más favorables a los intereses de quien tenga que disponer de las mercancías. Cuando existan impedimentos en la entrega, se impone al transportista la obligación de comunicarlo sin demora al expedidor, pidiéndole instrucciones, salvo que en la carta de porte se haya consignado expresamente que las mercancías sean devueltas al destino. El artículo 22 contempla 3 importantes derechos del porteador. El primero, a resarcirse de los gastos que le haya podido ocasionar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los artículos 20 y 21. El segundo, a poner las mercancías a depósito de un tercero. Y el tercero, a proceder a la venta de los efectos conforme a las normas del lugar donde se hallen, cuando la naturaleza de la mercancía o su estado lo justifiquen, o cuando los gastos de custodia sean desproporcionados en relación con su valor. El importe de la venta, deducidos los gastos, se pondrá a disposición del derecho habiente. En última instancia, cuando existiendo los impedimentos, el expedidor no da instrucciones en un plazo razonable y los mismos no puedan ser subsanados, el transportista podrá devolver la mercancía o, en caso justificado, destruirla por cuenta del expedidor. Las reglas CIM consagran la responsabilidad del porteador por pérdidas, averías en las mercancías o retrasos en su entrega, sean causados por él mismo o por cualquiera de sus auxiliares, desde el momento en que las recibe hasta que cumple con la obligación de entregarlas, y con independencia de la infraestructura ferroviaria utilizada. Se equipara a la pérdida de las mercancías en retraso en la entrega que supere los umbrales y las normas del artículo 29. Por otro lado, no cualquier daño va a ser indemnizable. Se parte de daños de cierta entidad, de tal forma que el transportista no responderá de mermas normales y tolerables en el transporte por ferrocarril. Tampoco será responsable si prueba que concurren las causas de exoneración previstas en el párrafo segundo del artículo 23, es decir, culpa del derecho habiente, órdenes de éste que no se deriven de una falta de las mercancías o circunstancias que el transportista no ha podido evitar o cuyas consecuencias no ha podido obviar. No será responsable si alega cualquiera de las causas especiales del párrafo tercero del precepto, que solo operan como eximente de la responsabilidad por pérdidas o averías. Se contempla por el legislador internacional reglas especiales en relación con el transporte de vehículos ferroviarios como mercancías, tráfico ferroviario marítimo o accidentes nucleares.
la determinación de la cuantía de las indemnizaciones y por ende la limitación de la responsabilidad del porteador acorde con las normas uniformes relativas a otros medios de transporte se establece de forma detallada en función del hecho determinante de la responsabilidad. Así, en el artículo 30 para el caso de pérdida, en el artículo 32 para el de la avería y en el artículo 33 para el retraso. Se tomará en consideración el valor de las mercancías en el momento en que el porteador las recibe para el transporte, aplicando las limitaciones indemnizatorias que prevén las mencionadas normas, salvo declaración de interés o declaración de valor. En cualquier caso, el porteador pierde el derecho a beneficiarse de las citadas limitaciones cuando se pruebe que el daño se ha ocasionado por un acto u omisión cometido por el transportista intencionadamente o de modo temerario o con conciencia de que de ello podría resultar el efecto dañoso. El tratamiento y la regulación de la legitimación para el ejercicio de acciones se realiza en las reglas de forma más profusa que en el convenio CMR. Conforme al artículo 44, la legitimación activa va a corresponder al expedidor o al destinatario de forma sucesiva, que no cumulativa, en función del momento en que se ejerce, debiendo tener en cuenta que la acción no se haya extinguido o que no haya prescrito. La pasiva va a depender de que el transporte lo haya efectuado un solo transportista o varios, si bien la norma la limita al primer porteador, al último o a aquel que hubiera efectuado el transporte durante el que se produjo el hecho del que deriva la responsabilidad. La competencia judicial se determina por sumisión de las partes a la jurisdicción de un Estado miembro del COTIF o en su defecto conforme a las reglas del artículo 46.1. Una vez ejercitada la acción, no podrá accionarse por la misma causa entre las mismas partes, salvo que la sentencia dictada en la primera no pueda ejecutarse en el Estado en el que se entable la otra acción. No se refiere el legislador internacional al recurso al arbitraje como mecanismo de solución de conflictos en el transporte de mercancías por ferrocarril, lo que ha sido interpretada por la doctrina como una prohibición. Nosotros no compartimos esta opinión por no entender que el silencio sin prohibición legal alguna pueda ser una negativa. Tercera parte, el transporte de viajeros por ferrocarril, régimen nacional e internacional. El transporte de viajeros por ferrocarril posee un régimen jurídico complejo, en el que conviven normas internacionales y comunitarias. El Reglamento Europeo de 2021 constituye la norma fundamental en la materia. Conforme a lo establecido en su artículo 2, resulta de aplicación a todos los viajes y servicios de ferrocarril en toda la comunidad prestador por una o varias empresas ferroviarias que dispongan de una licencia conforme con la Directiva 2012/34, por la que se establece un espacio ferroviario europeo y se deroga la Directiva 95/18 sobre licencias de empresas ferroviarias. No hace referencia el legislador a conceptos tales como transportista o porteador, sino a empresas ferroviarias, considerando como tales a toda empresa pública o privada titular de una licencia con arreglo a la presente directiva, cuya actividad principal consista en prestar servicios de transporte de mercancías o viajeros por ferrocarril, debiendo ser dicha empresa en todo caso quien aporte la tracción. Se incluyen también en la definición las empresas que aportan exclusivamente la tracción. En cuanto a su ámbito objetivo, el legislador de 2021 se pronuncia de forma expresa en el artículo 2, contemplando una serie de exenciones en cuanto a la aplicación de sus disposiciones a servicios que se exploten con fines históricos o turísticos. En cuanto al mantenimiento de las exenciones concedidas conforme con el artículo 2 del Reglamento de 2007, respecto a la posible inaplicabilidad del artículo 10 hasta junio
junio de 2030 a decisión de los Estados miembros o respecto de la facultad de estos últimos de contemplar determinadas exenciones para concretos servicios de transporte. Las exenciones previstas en el reglamento de 2007 se irán eliminando de forma progresiva conforme a las previsiones contenidas en la norma refundida, afectando especialmente a aquellas que tienen que ver con la disponibilidad de servicios en los trenes para pasajeros con movilidad reducida. Conforme al artículo 4 de la norma comunitaria de 2021, la celebración y ejecución de un contrato de transporte y el suministro de información y billetes se regirán por las disposiciones de los títulos 2 y 3 del anexo primero, en el que se extractan las reglas CIF. El contrato se define como aquel por medio del cual el transportista se compromete a transportar al viajero, así como a su equipaje y vehículo, al lugar del destino y a entregar estos objetos en dicho lugar. Se trata de un contrato de carácter consensual adquiriendo el título de transporte o billete, de tal forma que la falta, irregularidad o pérdida del mismo no afecta a la validez ni eficacia del contrato. Tanto la normativa uniforme como el reglamento del sector ferroviario establecen en este sentido que el título de transporte hará fe, salvo prueba en contrario, de la conclusión y del contenido del contrato. En concreto, se presume que las personas que porten el título de transporte están legitimadas para utilizarlo, eximiendo de esta obligación a los menores de 4 años, motivo por el cual deben conservar el documento. Debemos tener en cuenta que el artículo 108 de la LSF califica como infracción leve viajar sin el título de transporte, usarlo de forma indebida o viajar a lugares diferentes del especificado en el documento. Mención especial merece el artículo 9 de las reglas CIF, que contempla la posibilidad de que en las condiciones generales del contrato se prevea el pago de un sobreprecio en el caso de que el viajero no presente un título válido, indicando que en caso de que el mismo se niegue al pago inmediato del título o del sobreprecio, podrá ser excluido del transporte. El contenido del billete se establece de forma detallada en el artículo 7 de las reglas, en el artículo 87 del reglamento del sector ferroviario, norma que ha de considerarse en vigor al no contradecir a la nueva ley del sector ferroviario, remitiéndose el precepto al condicionado general en cuanto a la forma, lengua y los caracteres en los que deben estar impresos y ser cumplimentados. Distinto del billete es el talón de equipajes que, salvo prueba en contrario, hace fe de la facturación del mismo y de las condiciones de su transporte. Al mismo tiempo permite disponer de los elementos facturados durante el viaje. Como el billete tampoco se trata de un documento esencial cuya pérdida o irregularidad afecte a la existencia o validez de los acuerdos sobre el equipaje facturado, quedando los mismos sometidos a las reglas internacionales. Ambos documentos podrán ser emitidos de forma separada o en un solo documento, en soporte papel o por medios electrónicos. Conforme a la normativa comunitaria, la empresa ferroviaria asume como obligación fundamental, además de velar por la seguridad del pasajero en las estaciones y en los trenes, la de contratar el transporte con total libertad a la hora de establecer clases diferentes que comporten, a su vez, servicios y prestaciones de distinta naturaleza. Ni el reglamento ni las reglas imponen obligación en este sentido, limitándose el primero a exigir que las empresas ferroviarias y los proveedores de billetes los ofrezcan siempre que cuenten con disponibilidad de los mismos. Idéntica previsión se hace con la obligación de ofrecer reservas. En orden al equipaje, se prevé que el viajero solo podrá llevar consigo los bultos de mano, así como animales vivos, salvo que puedan molestar o incomodar a los viajeros o puedan causar un daño, debiendo facturar el equipaje que le permitan las condiciones generales del contrato. La facturación se condiciona a la presentación de título de transporte válido y al cumplimiento de las condiciones de rotulación e identificación del equipaje que se prevén en el artículo 20.
Por su parte, el transportista tendrá derecho a comprobar que los objetos y animales transportados cumplen las normas de transporte, salvo que lo prohíban las leyes y reglamentos del Estado en que la comprobación deba tener lugar. El viajero tiene derecho a ser invitado a esa comprobación y, de no presentarse, deberá efectuarse ante 2 testigos. Además, el reglamento impone a los transportistas ferroviarios y a los administradores de infraestructuras ferroviarias la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las estaciones y en los trenes. Especial importancia adquiere la información sobre las condiciones del viaje, sobre todo en lo concerniente a horarios y tarifas, y a los seguros y afianzamientos contratados para cubrir posibles daños. Es también obligación de la empresa ferroviaria el establecimiento de los mecanismos que permitan tramitar las reclamaciones de los viajeros. La entrega del equipaje en el lugar de destino deberá efectuarse contra entrega del correspondiente talón y, en su caso, contra el pago de los gastos que graven el envío. En caso contrario, el transportista no está obligado a la entrega, a no ser que el viajero justifique suficientemente su derecho, pudiendo el transportista, en caso de no considerar dicha justificación bastante, exigir una fianza. El viajero, por su parte, asume como obligación fundamental abonar el precio del billete y conservar el título del transporte, pudiendo el porteador, en caso de no poder acreditar el viajero que contrató el transporte, exigirle el pago del precio junto con el sobreprecio y, en caso contrario, exigirle el abandono del tren. Además, deberá mantener un comportamiento correcto y someterse a los controles de seguridad correspondientes. En cuanto al comportamiento del viajero, merece especial atención el artículo 9 de las reglas CIV. Contempla en la norma la posibilidad de que las condiciones generales de transporte prevean que queden excluidos o puedan quedar excluidos durante el viaje aquellos viajeros que representen un peligro para la seguridad del vehículo o del resto de los viajeros, o para el buen funcionamiento de la explotación, así como aquellos que incomodan de manera intolerable a los demás viajeros. Los viajeros expulsados no tendrán derecho a devolución del billete ni del precio que hubieran podido pagar por el transporte del equipaje. El régimen de responsabilidad del porteador en el transporte ferroviario de viajeros no es ajeno a la complejidad que subyace en el tratamiento jurídico de la materia, sobre todo porque no solo conviven las normas establecidas en las reglas CIV, el reglamento comunitario y el reglamento del sector ferroviario, sino que en ocasiones las mismas colisionan. Por ello, la doctrina se ha planteado cuál debe primar en caso de conflicto, resolviendo la primacía del texto comunitario sobre el nacional y de las reglas CIV en el ámbito en el que resulta de aplicación el COTIF. El legislador comunitario, en el artículo 31 del Reglamento del 2021, ordena la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en las reglas CIV, sin perjuicio de la aplicación de las normas nacionales en la medida en la que las mismas contemplen una compensación suplementaria y con excepción de las normas relativas a la responsabilidad por incumplimiento de horarios. En concreto, a los artículos 26 al 31 de las reglas CIV. El primero de ellos establece la responsabilidad del transportista por los daños resultantes de la muerte, de las lesiones o de cualquier otro daño a la integridad física o mental del viajero causado por un accidente en relación con la explotación ferroviaria, ocurrido durante la estancia del viajero en los coches o en la estación, cualquiera que sea la infraestructura ferroviaria empleada. Se prevén tasadas y objetivas causas de exoneración de la responsabilidad fundadas en circunstancias ajenas a la explotación ferroviaria que no se hayan podido evitar o cuyas consecuencias no se hayan podido obviar, a comportamientos del propio viajero o de un tercero igualmente inevitables que no podrán ser invocadas por el transportista cuando se pruebe que el daño es el resultado de un acto u omisión cometido por él.
bien con intención de provocarlo o de modo temerario o con conciencia de que podían derivarse los daños. Los artículos 27, 28 y 29 de las reglas concretan los daños indemnizables en caso de muerte, lesiones y otros daños corporales, respectivamente. El artículo 30, por su parte, acorde con el carácter limitado de la responsabilidad en el derecho uniforme, señala la forma y cuantía de la indemnización. Las características de los accidentes ferroviarios han llevado a nuestro legislador al establecimiento de especiales mecanismos de atención tanto a las víctimas como a sus familiares, contemplados en el Real Decreto 627/2014. La norma pretende precisar el contenido mínimo de los planos de protección civil de las comunidades autónomas en materia de asistencia a las víctimas de accidentes y a sus familiares, concretar las actuaciones que deben garantizarse por la Administración General del Estado, regular las obligaciones que deben articularse a través del Plan de Asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, del que deben disponer las empresas ferroviarias y las obligaciones que los planes de autoprotección de los administradores y de la infraestructura deben contemplar en materia de asistencia a víctimas de accidentes y sus familiares. Y por último, incrementar las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros en caso de accidente ferroviario. En cuanto al equipaje y para el caso de muerte o lesiones del viajero, debemos distinguir según se trate de bultos de mano, que esto sería responsabilidad subjetiva, o de equipaje facturado, que sería responsabilidad objetiva, contemplando el legislador tanto los daños derivados de la pérdida o avería como por retraso en la entrega del mismo. Cuestión distinta es la responsabilidad por daños al equipaje que, conforme al artículo 36, asume el transportista desde que se hace cargo de los mismos hasta su entrega, o en su caso de producirse un retraso en la misma, salvo que concurran las causas de exención de responsabilidad de los párrafos segundo y tercero del precepto. El monto de la indemnización, según la causa del daño, se determina en los artículos 41 al 43 de las reglas. El ejercicio de las acciones de responsabilidad se disciplina conforme a las reglas CIF. Se trata de una responsabilidad de carácter contractual que prescribe a los 15 años. Mención especial merece el incumplimiento de los horarios, puesto que las disposiciones reguladoras de la materia prevén circunstancias que, aunque parecidas, difieren. Nos referimos a cancelación, interrupción y retraso. Las reglas del CIF solo contemplan el supuesto de demora irrazonable que impide la continuación de viaje en el mismo día, señalando que el porteador solo podrá exonerarse cuando concurran circunstancias que no ha podido evitar o impedir, culpa del viajero o culpa de terceros que tampoco ha podido ser evitada por el porteador aplicando la diligencia debida. No establece el montante de la indemnización, limitándose a exigir el cómputo de los daños y de los gastos razonables de alojamiento y comunicación, remitiendo al derecho nacional el resarcimiento de otros daños. El reglamento, por su parte, se refiere exclusivamente a la demora en el transporte. Si el retraso es superior a 60 minutos, se estará lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de 2021, mejorando considerablemente el régimen anterior en lo que se refiere a la protección de los pasajeros en el caso de retraso, fijando con precisión las condiciones para la conducción por vía alternativa, la forma en la que ha de hacerse el reintegro, el tratamiento que ha de dispensar a los pasajeros con movilidad reducida, etc. El viajero tendrá el reintegro del precio del billete y la conducción hasta el destino final por una vía alternativa. Se tendrá en cuenta especialmente las medidas que se prevén en los artículos 21 y siguientes, reformando considerablemente el régimen de 2007 en relación con los pasajeros con movilidad reducida.
La normativa nacional, que es la RSF, diferencia claramente los fenómenos de cancelación, que es la imposibilidad de iniciar el viaje, interrupción, que es la paralización del viaje, o retraso, que es la demora, indemnizables conforme al artículo 89, sin que esté prevista causa de exoneración alguna. Terminamos el tema con la cuarta parte, el contrato de transporte multimodal. La Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías dedica sus artículos 67 al 70 a la regulación del contrato de transporte multimodal, que define como aquel celebrado por el porteador y el cargador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, siendo uno de ellos el terrestre, y con independencia del número de porteadores que intervengan en la ejecución del transporte. La ubicación sistemática de la norma ha sido criticada por la doctrina, considerando que no se trata de una modalidad de transporte terrestre y que difícilmente se identifica con los regímenes previstos para los transportes unimodales, aunque participe de las características esenciales de todos ellos. Además, se critica que la carencia de un tratamiento uniforme a nivel internacional haya provocado obligadas referencias en las normas reguladoras de los distintos modos de transporte, aspectos relacionados con el transporte multimodal, lo que genera la existencia de normas fragmentarias y parciales. Por otro lado, la LCTTM no establece el marco jurídico general del transporte multimodal, limitándose a la regulación del contrato de transporte multimodal y específicamente solo de aquel en el que al menos uno de los medios empleados es el terrestre y siempre que las partes no hayan convenido otro régimen al respecto. Lo relevante no es cómo se lleve a cabo de forma efectiva el transporte, sino cómo se haya concertado el mismo, es decir, si el mismo se ha celebrado como un contrato multimodal o unimodal. Por otro lado, no es necesaria la concurrencia de varios porteadores para que estemos en presencia de un contrato de transporte multimodal. Así lo prevé el artículo 67 cuando define el contrato con independencia del número de porteadores que intervengan en el mismo. Lo usual es que este contrato se concierne como un transporte con subtransporte en el que interviene un transportista contractual, conocido como operador de transporte multimodal, y uno o más transportistas efectivos. La multimodalidad es técnica y normativa, pues posee distintos regímenes jurídicos. Se considera que sólo así tiene sentido el régimen contemplado en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. De hecho, conforme al artículo 68, se considera aplicable al transporte multimodal la normativa propia de cada modo de transporte, señalando la ficción de celebración de contratos diferentes entre cargador y porteador para cada fase del proyecto, cuando en realidad se está celebrando un solo contrato, que es el de transporte multimodal. Se consagra de esta forma el sistema de red mayoritario en el derecho comparado, inspirado en el respeto al régimen jurídico especial de cada fase de transporte, aunque no de forma pura, si tenemos en cuenta la norma contenida en el artículo 68.3 de la Ley sobre el Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. Ahora bien, la protesta por pérdidas, averías y retraso se realizará según la normativa aplicable al modo de transporte en que la entrega se realice o haya de ser realizada, y ello con independencia del régimen de responsabilidad que pueda resultar aplicable. El artículo 68 establece el régimen supletorio aplicable en aquellos supuestos en los que no pueda determinarse la fase del trayecto en la que se produjeron los daños, determinando que se resolverá aplicando el previsto en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. No obstante, quedan dudas por resolver. No determina la norma, por ejemplo, qué régimen ha de aplicarse cuando los daños no se producen en una fase del transporte, por
ejemplo, durante su depósito, como tampoco resuelve sobre qué es lo que ocurre cuando el retraso, la pérdida o avería ha tenido lugar en varios momentos del trayecto. Parece que lo más lógico sería aplicar el régimen previsto en la ley, haciendo una interpretación extensiva de la previsión contenida en el artículo 68.3. Determinados supuestos tienen en la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías una solución específica. Así, aquel supuesto en el que pactando un transporte multimodal no llega a darse esa multimodalidad al utilizarse solo uno de los modos de transporte, o bien se utilizan modos de transporte diferentes a los acordados. En tal caso, el legislador ha previsto la aplicación del régimen de responsabilidad que resulte más beneficioso para el perjudicado de entre las modalidades de transporte contratadas. Se pretende proteger al acreedor del transporte facultando para elegir entre las disciplinas correspondientes a los distintos modos aquella cuyo amparo prefiera. En otro caso, si se contrata un transporte terrestre y se realiza por otro diferente, o bien se utilizan varios, paso de unimodalidad a la multimodalidad, el régimen de responsabilidad aplicable será el más beneficioso que resulte al comparar el terrestre con los efectivamente realizados. Por último, para los casos de contratación de transporte indeterminado, se aplicará el régimen de esta ley tanto si se empleó solo el transporte terrestre como si se hizo uso de diferentes modos en el que uno de ellos fue el terrestre. El contrato de transporte con superposición de medios es aquel en que se emplea un vehículo de transporte por carretera, un remolque o un semirremolque que es transportado por un modo distinto. Ahora bien, las mercancías no han debido ser transbordadas de modo que no hay operaciones de carga y descarga de las mismas, sino solo el vehículo, no considerándose como transbordo la carga y descarga producida como consecuencia de los impedimentos al transporte según prevé la propia ley. Se aplican las reglas imperativas de un modo diferente de transporte, reguladoras de la responsabilidad del porteador por carretera, cuando se hayan producido daños en la mercancía que solo hayan podido producirse en ese concreto modo de transporte, y siempre que no haya sido causado por acción u omisión del porteador por carretera.